Ya este domingo se va a llevar a cabo la consulta para la revocación de mandato y mucho se ha dicho, mucho se especula, mucho se espera al mismo tiempo, pero la pregunta en gran parte de la población es ¿ir o no ir a las urnas? ¿Ir o no ir a votar? Esa es la pregunta que pongo sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, ¿y ustedes qué piensan? Magda, a ver, es un tema que seguramente a mí me lo han preguntado muchas veces. Oye, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? ¿Hay que ir? ¿No hay que participar? Sí, no. Yo antes de todo, Magda, Víctor, ¿cómo estás? Te saludo. ¿Qué tal, Raúl? Me parece que es una decisión completamente personal. Es una decisión que solamente cada uno de nosotros debemos de tomar en lo personal. No es un asunto de ir con la borregada, de sí o con los que no. A mí me parece que es un asunto que cada quien en su conciencia debe de tomar esta decisión. Ahora, hay que tomar, lógicamente, algunas cosas que simplemente las quiero exponerlas y desde luego escuchar el punto de vista de Víctor. ¿Sí? Me parece que este ejercicio que está siendo vendido como un ejercicio de la participación democrática de la ciudadanía es un ejercicio que va a ser de mucha utilidad precisamente en el futuro. ¿Por qué digo en el futuro? Porque este ejercicio, concretamente, Víctor, sí tiene vicios de origen. ¿Por qué tiene vicios de origen? Voy a referirme solamente a tres. Uno de ellos es, de alguna forma, se está aplicando una ley que no podría ser retroactiva. Es decir, cuando se aprueba la consulta de revocación de mandato, ya el presidente López Obrador era presidente. Y como tú sabes, no puede ser retroactiva la ley. Y en este caso, bueno, es un asunto que se está haciendo ilegalmente porque se está aplicando en forma retroactiva. Segundo punto, este ejercicio normalmente debe ser promovido por quien desea quitar a un gobernador, a un presidente, sí, y que puede ser un ejercicio de mucha utilidad cuando de alguna forma la mayoría de la población o un segmento de la población dice no queremos que continúe esto. Yes. Y un tercer tema, ¿sí? Que este ejercicio ha sido secuestrado por ellos mismos y por Morena. ¿Sí? No es un asunto en donde la oposición o los que estén inconformes lo estén promoviendo. Lo está promoviendo el mismo presidente y lo está promoviendo el mismo partido Morena, violando la ley, como ya vimos al secretario de Gobernación, como ya vimos a muchos secretarios dedicados a este asunto. Ese es básicamente el tema, pero insisto, Víctor, es un asunto personal que cada quien decida si va. Y si ya vas, bueno, si vas a votar por el sí o por el no. Esa es ya otra parte. Claro. Salvo que seas un periodista militante y con una ya ideología marcada y que como tal la defiendes y la anuncias, entiendo que se valdría una definición, decir por qué sí y decir por qué no. En tanto seamos pues comunicadores que aspiramos a ser objetivos, queremos ser dentro de lo posible neutrales, que es un concepto muy complicado en el periodismo, mi querido Raúl. Creo que la obligación es decir por qué sí, pero también decir por qué no. Y dar tus argumentos, defenderlos, ¿no? Me has dado motivos para decir por qué no. Tú, en este momento, déjame darte algunos para decir por qué sí, creo que es importante votar. Creo que México es un país muy imperfecto en sus procesos democráticos. Nos falta mucho por avanzar. Realmente el ciudadano, la única herramienta que tiene para poder hacer valer su posición es el voto. Es cuando acude a las urnas. De ahí para el real, que no debería de ser, pero que es, prácticamente el ciudadano no se usa para otra cosa. Somos floreros. Nada más estamos a lo que deciden por quienes votamos en su momento y no se nos vuelve a consultar jamás ninguna decisión que se tome. Creo que este país debe dar ese paso ya, ese paso a poder participar más activamente en todos los procesos que pudiese haber en el futuro, incluyendo este. Y el ir a votar, pienso, representa parte de ir creando esa cultura del voto en lo que se llama democracia participativa, que es, oye, vamos a decidir no solo si queremos un presidente o no, sino también si queremos que haya aumento en el precio del petróleo, si queremos que un gobernador se quede, si queremos que pongan una vía pública en tal lado, o que hagan un autobús, o que hagan un puente. Creo que es importante desarrollar esa cultura, Raúl, para poder ir transformando este país. Es cierto, te concedo totalmente, este proceso en particular
está lleno de aberraciones, que es lo que nos ha polarizado. Pero en sí creo que el gran valor es que se abre la oportunidad para que en el futuro sea una herramienta valiosa. Claro, imagínate tener esta herramienta de revocación de mandato en el sexenio pasado con Peña Nieto. ¿Sí? Sí. Con los gobernadores, Raúl. Con ya muchos, no te vayas lejos, con cuánto gobernador pillo que hemos tenido, nos habríamos quitado tantos años de problemas. Así es. Pero bueno, en este caso, ahí tú estás mencionando, sí, yo coincido contigo en que el valor de la democracia participativa es algo que tenemos que apoyar, pero también se está desestimando en este mismo sentido, Víctor, algo que me parece importante. Hay quien dice es que hay que hacer la ausencia a este ejercicio. Sí, me parece que también hay una lectura en esto. El abstenerse también es un derecho que tenemos los ciudadanos a no participar, y ese abstencionismo tiene una lectura, desde luego. Aquí, finalmente, y por lo que ya mencioné, por los vicios que tiene de origen este ejercicio, sí, me parece que también hay un tema de los resultados. Vamos a suponer que haya baja participación, ¿sí? Que no se llegue en la última participación de esta consulta, en la de juicio a los expresidentes, que participó un 7% del padrón electoral. Sí, esto de alguna forma nos indica que hubo poca participación, y realmente para que sea vinculante se necesita al 40% del padrón electoral. Entonces, si el que llegue a más de 10 millones de votos, sí, posiblemente va a ser un pretexto para que el presidente diga: el INE es el culpable, el INE no hizo la promoción, a pesar de que hoy tú prendes el radio y se escuchan los spots y la radio está informando sobre el tema de la revocación. Pero bueno, ahí hablamos ya también de otro problema que ya hemos abordado, que es precisamente esa enemistad, ese problema que le ha generado al presidente el INE y que lo trata de desacreditar. Ahora, si tenemos una alta votación, que veo difícil que llegue al 40% del padrón, pero vamos a suponer que sí. Sí, y que sea el resultado de que la gente quiere que se quede el presidente López Obrador, pues no va a pasar absolutamente nada. El presidente seguirá hasta el 31 de septiembre del 2024, que terminará su sexenio. Ahora, si hubiera un exceso de votos y que dijeran que se vaya el presidente, sí, bueno, ahí lo que digo, en ese hipotético caso, sí, que el 40% y la mayoría participara a favor de que el presidente dejara el cargo de presidente, sí, tendría el Congreso de la Unión, que hoy dirige Morena, que tiene la mayoría Morena, sí, sería precisamente el que escogería al sucesor del presidente López Obrador. Una situación que se ve muy remota en caso de que esto llegara a suceder. Y bueno, también desde luego, gane o pierda el presidente en esta consulta, participe o mucha o poca gente, finalmente el presidente va a buscar de culpable al INE. Y esto, desde luego, pareciera que es el objetivo principal. Entonces, tiene muchas aristas y lamentablemente, insisto, así como tú bien lo has dicho, un ejercicio de participación democrática ciudadana que podría ser muy valioso y que seguramente en el futuro va a ser muy valioso para los mexicanos. En esta ocasión en concreto, me parece que tiene muchos vicios. Nos va a salir muy caro, más de 1.500 millones de pesos, y además el objetivo es precisamente, pareciera, alimentar solamente el ego de los aplausos que pues el presidente quiere recibir de una parte de la población. A ver, Raúl, varias reflexiones rápidas. Una, está claro que en este país, en este momento, la polarización está marcada. Si lo pudiéramos poner en un mapa, diríamos, la clase popular, las clases medias bajas, la mayoría de la población en este país aprecia al presidente. Las clases medias hacia arriba, cada vez están más polarizadas y muy molestas por toda la información que hemos tenido, en el sentido de que el país no avanza. Son dos posiciones en este gran país, ya sabemos. Una gran mayoría que se apoya al presidente, pero que tiene poca información o poca educación, o como tú lo quieras ver. Y un sector un poco más privilegiado, que tiene acceso a las universidades, que tiene más datos, que tiene más información, que tiene acceso a medios, que no está contenta con el presidente. Yo creo que es un buen ejercicio para poder
aquilatar cuánta es la gente que no está contenta con el presidente. Si esta gente que está molesta con el presidente acudieran todos a votar, que son los menos, podríamos mandar un mensaje muy contundente, ¿eh? Eso sería positivo. Pero no asistiendo también mandas un mensaje. Si hay poca participación, también hay un mensaje, Víctor. Sí, también hay un mensaje, pero ciertamente ahora sí como dicen, es la resistencia callada, ¿no? La resistencia del silencio. Pues ¿por qué no la resistencia activa? Este país necesita más resistencia activa, más resistencia participativa, que demuestres claramente tu molestia. Ahora, hay otro aspecto también importante, Raúl, para terminar mi parte. El abstencionismo, o como bien has dicho tú, la baja participación, va a ser el pretexto ideal para poder irse contra el INE, que se van a ir, sea el resultado que fuese. Pero creo que es un momento también para tratar de proteger al INE en ese sentido, ¿no? Para ir y decir, bueno, ¿y por qué no voy y en lugar de votar, por qué no marco y digo, voto por Francisco Villa, en este caso aquí en el norte, o voto por Francisco Izarabia, o voto por Mickey Mouse, pero voy a votar para demostrar que sí quiero ejercer mi derecho a la participación, que es lo más valioso, Raúl, el aprender a participar, ¿qué es lo que nos falta? Mi comentario. Bueno, que la pregunta aquí no va a ser ¿por quién quieres que sea el presidente? No es una elección constitucional, ¿sí? Así es. Es una revocación de mandato, pero que el mismo vicio de esta consulta la están poniendo como una ratificación de mandato. Cierto. Y ahí está también otro de Cierto. los vicios Es que otro de los tiene vicios. esta consulta, ¿sí? Entonces, a mí me parece, es promovida por el presidente, es promovida por Morena, es promovida desde luego con la idea de que si hay poca gente o hay mucha gente, el presidente no le va a dar el crédito al INE. Si va mucha gente a votar, se lo va a decir, es que la gente está conmigo y lógicamente él seguirá de alguna forma señalando, acusando y bueno, de alguna forma lo que hemos visto. Yo quiero terminar solamente haciendo una invitación a que cada quien tome la decisión, Víctor. Me parece que ese debe ser el punto clave. ¿Sí? Aquí hemos hablado de los pros, de los contras, lo seguiremos haciendo, bueno, hasta mañana, que ya mañana empieza la veda, el silencio, la reflexión, sí, pero me parece que con esto cada quien debe tener la libertad de acudir por su propia decisión, no porque te acarrearon, no porque te llevaron, no porque te dieron un sándwich o un frutzi. No, eso no debería de ser, ¿sí? Esto debería ser un ejercicio que sea valioso para los ciudadanos y que en el futuro seguramente lo será. Totalmente de acuerdo contigo, Raúl, me sumo a esa postura, creo que es una decisión de tipo personal, de tipo de conciencia, cada quien tendrá los elementos como para poder decidir si va o no a votar, como también las facilidades, porque ese es el otro asunto, ¿no? Las facilidades para poder votar en este día tan complicado que es el inicio de Semana Santa, es el inicio de vacaciones y donde mucha gente va a estar con la mente puesta en otras cosas. Pero bueno, ahí está. Ahora, nada más para terminar, Raúl, creo que en el caso del Instituto Nacional Electoral sí hay que hacer cambios, sí hay que hacer transformaciones. Creo que el presidente es muy radical al irse y tratar de desaparecer como tal a toda la institución y modificarla, pero de que se deben de hacer cambios, se deben de hacer cambios. Esa es mi postura también en cuanto al INE, Raúl. Lo que es impostergable desde mi punto de vista es la segunda vuelta, Víctor. Me parece que ese tema de la segunda vuelta debe ser el tema que debe incluirse en la reforma política electoral. De acuerdo. Sí, no podemos seguir teniendo resultados tan diferentes, no podemos seguir permitiendo de alguna forma que se diluya el voto ciudadano, sino hay que concentrarlo. La segunda vuelta es indispensable que esté incluida en la reforma que se vaya a presentar en este sentido. Y finalmente termino. Muy bien. A ver, este ejercicio que vamos a ver para el próximo domingo, sí, desde luego, ya lo comentamos ampliamente, me parece que nos distrae también de la agenda prioritaria de este país. Seguridad, salud, economía, educación. Esos son los temas prioritarios de este país. Y aquí estamos, platicando de otras cosas, platicando de esto que realmente, bueno, pareciera a veces que es inútil de alguna forma. Agrégale falta de agua, agrégale contaminación. Hombre, caray, vaya que sí hay problemas en este país que deberían ser atendidos y más en nuestra agenda. Pero bueno, tienes razón, estamos en otras cosas. Gracias, Víctor, un saludo, buenas tardes. Saludos,